Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Hernán Montenegro y soy el representante de la OPS-OMS en Uruguay y voy a moderar este seminario virtual. Este es el cuarto seminario de la serie sobre opciones de política para fortalecer y transformar los sistemas de salud en las Américas de OPS. La serie ha tenido una muy importante convocatoria, con participación de más de 40 países en cada una de las sesiones, y hoy no es la excepción. Al momento contamos con más de 300 personas que están participando y seguramente veremos crecer este número en los próximos minutos. En esta oportunidad, y como lo hicimos también en el 2021, vamos a abordar un punto central en la agenda estratégica para alcanzar la salud universal. Me refiero a la participación social. Hemos titulado este seminario Participación Social, elemento clave en el fortalecimiento y la transformación de los sistemas de salud. Y hemos invitado a un conjunto de destacados panelistas a quienes iremos presentando oportunamente. Pero antes de comenzar, quiero comentarles que estaremos ofreciendo interpretación simultánea en los 4 idiomas oficiales de la organización. Me refiero a inglés, español, portugués y francés, así como en lenguaje de señas. Para escoger el idioma, deberán presionar el botón en forma de globo en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Les recordamos también ajustar la disposición del vídeo al modo lado a lado y así ver en una misma pantalla las presentaciones y las y los oradores. Por favor, tengan en cuenta que pueden enviar sus comentarios en cualquier momento del seminario a través del chat y sus preguntas a través de la sección Q&A o preguntas y respuestas. Les recordamos también, sobre todo a los colegas panelistas y de la organización, que mantengan sus micrófonos apagados para facilitar el desarrollo de la actividad. Y por último, les pedimos a los panelistas abrir sus cámaras y micrófonos y hablar pausadamente durante su intervención para facilitar la traducción simultánea. Para iniciar este seminario, tengo el gran honor de darle el paso a la doctora Carice Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de las Américas, de la Organización Mundial de la Salud. Muy bienvenida, doctora Etienne, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Hernán, y muy buenos días a todos. Gracias, Hernán, y buenos días con todos. Tengo el gusto de darles la bienvenida a este cuarto webinar en una serie de seminarios virtuales que se ha organizado en los meses más recientes, y estos seminarios son en cuanto a opciones de política para fortalecer los sistemas de salud en las Américas. En seminarios anteriores hemos examinado temas críticos de los sistemas, de la transformación de los sistemas de salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. Por favor, cierren sus micrófonos. Tenemos la urgente necesidad de abordar las barreras de acceso a la salud. To open this seminar on an issue of utmost relevance and yet so often neglected on our countries. A menudo esto se deja de lado en nuestros países, y principalmente el tema de la participación social efectiva en la salud como medio para realizar el derecho a la salud en las Américas. Una de las publicaciones más importantes de la OMS en los últimos años, titulada Voz, Agencia y Empoderamiento, da cuenta de que para que las visiones de la gente que sean escuchadas y tomadas en cuenta, esto requiere de un entorno donde se sienten empoderados para alzar su voz. Al hacerlo, por favor, apaguen sus micrófonos, no puedo escuchar. Clear lessons have emerged from the COVID-19 pandemic that need to be aired and heard. Firstly,
We must be better prepared in the future. Primero, debemos estar mejor preparados en el futuro. En segundo lugar, debemos construir confianza entre gobiernos y personas en la generación y aplicación de la evidencia científica en las instituciones y en la gestión de la información, mala información y desinformación. En tercer lugar, debemos invertir y construir sistemas de salud inclusivos y extensivos para realizar la ambición del acceso universal a la salud. Y finalmente, los cuidados de salud primarios es la estrategia fundacional para mejorar la salud individual y comunitaria, además de la resiliencia durante los tiempos de la pandemia y más allá de estos. Céntrico a esta acción es el establecimiento de diversos espacios participatorios como medio para mejorar las condiciones de salud y el bienestar de las poblaciones. Un nuevo sistema con espacio de participación con la intención, ya que se ha vuelto claro que nuestros países deben invertir en generar, fortalecer e institucionalizar la participación, espacios de participación social distintiva, donde las personas puedan ser informadas, que puedan ser contactadas, donde se les pueda involucrar y que los líderes y sistemas de salud rindan cuentas para abordar las necesidades colectivas. La participación social en la salud es particularmente importante a medida que transformemos nuestros sistemas de salud según los cuidados de salud primaria. Y esta no es una nueva idea. Esto ya está con nosotros desde 1978. El- el- a través de contactar a las poblaciones locales, podemos abordar las necesidades de las personas donde éstas viven, alineando los cuidados de salud con la provisión de salud y la protección social a nivel comunitario. Y integraremos la promoción de salud y la prevención de enfermedades en la entrega de los servicios de salud a ese nivel. El poner a las personas al centro de la salud no solamente significa la entrega de cuidados centrados en las personas, sino también se asegura la participación total y el abordaje de las personas y de la sociedad en el diseño, funcionamiento y gobernanza del sistema de salud. Se han establecido obligaciones constitucionales nacionales y acción legislativa que reconocen el derecho a la salud, mecanismos formales para participación y diálogo, pero si vamos a estar mejor preparados para pandemias futuras y para transformar realmente los sistemas de salud para la salud universal, nuestra meta deberá ser el movilizar la región de las Américas y el expandir el establecimiento de mecanismos formales y estructurados para la participación social a medida que se continúa a la vez reconociendo y apoyando la contribución de procesos informales. En septiembre del 2021, los Estados miembros de la, de la, de la OPS reforzaron el establecimiento de los sistemas de salud y el refuerzo de la recuperación por la pandemia de COVID para proteger el bienestar público. Y esta estrategia llamó a que los países fortalezcan la gobernanza de los sistemas de salud, aumentando la participación social y construyendo capacidad en las funciones esenciales de salud pública. Y estas acciones van de la mano y requieren inversión y compromiso de nuestros líderes locales, regionales y nacionales. De aquí en adelante continuaremos apoyando a nuestros países en el análisis de las funciones céntricas de salud y en el desarrollo de espacios participativos para el diálogo. Finalmente, da gusto informar, anunciar que el día de hoy estamos desplegando las versiones en portugués, español y francés del manual de la OMS en cuanto a la participación social para la salud universal. Una publicación que brinda guía práctica a quienes realizan la política en cuanto a cómo lograr un abordaje del gobierno sistemático con la población, comunidades y la sociedad.
Es a través de este abordaje, compromiso y la voluntad política que podemos eficazmente poner la participación social en salud en el seno de la transformación de los sistemas de salud en la región de las Américas. La participación social es fundamental para lograr las metas que nos impongamos. Estaré a la expectativa de escuchar de todos nuestros panelistas esta mañana y espero que esta sea la primera de muchos espacios participativos que vayamos a tener a medida que intensifiquemos la acción en país en apoyo de una mejor, más eficaz y más profunda participación social en la salud en el futuro. Pero me atrevo a decir que todos debemos aprender cómo el generar estos espacios, cómo abordar de forma eficaz para permitir que las voces se escuchen. Gracias y estaré a la expectativa al diálogo. Muchas Concedo la gracias, palabra. doctor Etienne, por las palabras de bienvenida y por destacar nuevamente la importancia de este objetivo de salud pública tan importante que viene de tantas décadas atrás. Pero también recordarnos que sigue siendo muy relevante en base a las lecciones de la pandemia y que el foco, y que es el foco de esta reunión, tiene que ver como en la implementación, en cómo implementar y hacer efectiva esta política. Y el destaque, ¿no es cierto?, sobre la importancia de este nuevo manual de la OMS para apoyar los procesos de participación social. Muchas gracias, doctora Etienne, por sus palabras. Comenzaremos entonces con la presentación del doctor James Fitzgerald, quien nos va a introducir sobre los mecanismos y compromisos existentes en las Américas acerca de la participación social. El doctor James Fitzgerald es el director de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud. Es doctor en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Dublín y tiene una trayectoria de más de 20 años en la OPS-OMS. Es autor también de numerosos artículos sobre su especialidad. Bienvenido, James, y adelante. Muchas gracias, Hernán. Good morning, Dr. Etienne. Good morning. Buenos días, doctora Etienne. Buenos días, panelistas. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la oportunidad para realmente expandir lo que la doctora Etienne ha dicho claramente desde el inicio, en cuanto a la importancia de intensificar el trabajo en torno a la participación social como una área estratégica de trabajo para transformar y fortalecer nuestros sistemas de salud de aquí en adelante. Tengo una breve presentación para ustedes hoy en cuanto a algunos de los mandatos que están por encima de este trabajo y temas en cuanto a nuestras acciones en país. Entonces me pasaré los siguientes minutos delineando algunos de estos elementos. Hay algunos mensajes clave que quisiera dejar con ustedes esta mañana y realmente esto se relaciona con la importancia de estos mandatos que ya tenemos. Estos mandatos realmente en cuanto al reconocimiento de la participación social en la salud como un elemento crítico y fundamental en cuanto a cómo el fortalecimiento de los sistemas de salud. La doctora Etienne ha dicho que esto se incorporó en la declaración ARMAT en el año 79 en cuanto a la importancia fundamental de la participación social en la salud. Y sí, aquí estamos, continuamos hablando, debatiendo y viendo cómo mejor pudiéramos realmente mejorar y optimizar la participación social efectiva en el fortalecimiento de la política de salud y la transformación del sistema de salud. Me parece que una de las áreas más críticas es la relación entre la participación social y las funciones esenciales de salud pública. Y esto viene, según lo que hemos visto con COVID-19, la falta de articulación entre las poblaciones, personas en la comunidad, que realmente en muchos casos se sintieron desacoplados, aislados de los sistemas de salud a medida que los gobiernos y los sistemas de salud luchaban para abordar la amenaza de la COVID-19 en las Américas y finalmente cómo la participación social es algo transversal dentro del ciclo político y cómo necesitamos o cómo expandir sobre las lecciones que hemos visto en los últimos años y cómo realmente necesitamos, como la doctora Etienne decía, empoderar a los actores sociales dentro de la sociedad civil para que sus voces sean escuchadas y así asegurar la participación eficaz en los procesos en relación a la descentralización, desegmentación e intersectorialidad de los sistemas de salud.
Ahora permítame recorrer un poco la historia de algo de esto en términos de el desplazamiento de nuestros mandatos recientes. La Agenda Sostenible para las Américas como la estructura política para los Estados miembros de la de la OPS, donde tenemos metas específicas que se relacionan estrechamente con el desarrollo y adopción de los ODS, específicamente abordando el contexto de las Américas dentro de la agenda de salud. La Agenda Sostenible de Salud, y particularmente en la meta 2, habla específicamente sobre la gobernanza en salud. Y dentro de esto existe todo un enfoque para realmente asegurar la promoción y la participación social, no solamente directamente dentro del sector salud en sí, sino con un enfoque general o global, viendo a la salud en todas las políticas, en todo el gobierno, en toda la sociedad, y particularmente para abordar los valores fundamentales de la solidaridad, igualdad e universalidad en el desarrollo de acciones en salud pública. Y esto es uno de los principales motivaciones para nuestro trabajo y mandatos, otros mandatos que tenemos ahora. Regresando al 2014, nuestros Estados miembros adoptaron la estrategia para el acceso universal a la salud. Y esta estrategia es un pilar central a nuestro trabajo en la orientación de las acciones en salud de nuestros países y realmente transformar los sistemas de salud para asegurar de que todos tengan acceso a servicios de salud integrales y de calidad sin pasar por penurias económicas. Dentro de esta estrategia teníamos conversaciones importantes en torno a cuál es el rol de la sociedad civil en este proceso, cuál es el rol de las personas en la comunidad, las familias, a medida que construíamos políticas que den forma y transformen los sistemas de salud para lograr esta meta global. Es importante notar que la segunda prioridad identificada como una función del papel de la organización es el realmente promover el establecimiento y conformar mecanismos para la participación y el diálogo, para el desarrollo e implementación de políticas inclusivas y el contemplar los mecanismos de rendición de cuentas para poder lograr los objetivos globales del acceso universal a la acción y cobertura universal. A medida que nos acerquemos a los diálogos en cuanto a la salud universal en el siglo XXI, ya que tenemos 40 años de Alma Ata, según la declaración de la presidenta Bachelet en Chile, ahí realmente se contempló este tema y se emitieron 10 recomendaciones en cuanto a cómo pudiéramos, dentro del contexto de 40 años de la declaración de Alma Ata, realmente fortalecer el enfoque primario en salud como una estrategia global para lograr la salud universal en las Américas. La Comisión realmente fue insistente en una cosa, y esto es la generación de mecanismos de participación social que tienen que ser genuinos, profundos, inclusivos y accesibles, y deben tener estas interacciones que son necesarias desde la perspectiva intercultural y funcional para asegurar la diversidad necesaria al desarrollo de políticas que aseguren el ejercicio pleno del derecho a la salud en las Américas. Y hay todo un capítulo en cuanto a esto que realmente abordan algunas de las acciones claves que los países pueden realmente realizar para desarrollar estos mecanismos inclusivos profundos para la participación social efectiva en salud. Posterior al COVID-19, como se mencionó, ha habido un movimiento más amplio que obviamente inició muy antes del COVID-19 para obtener una participación social mucho más profunda, y esto tiene que ver con nuestros colegas en la OMS. Se mencionó esta publicación importante sobre la voz, empoderamiento. Esta publicación sobre la cobertura de salud presenta concisamente algunas áreas críticas de trabajo que necesitamos desarrollar a nivel nacional para estructurar y organizar de una forma que sea transparente e inclusiva en cuanto a los mecanismos de participación social a nivel nacional. Esto nos ha llevado a todo un nivel distinto a medida que llevamos a las consultas nacionales. Habrá consultas globales, virtuales en cuanto a la resolución que avanzará para el 2024 y que al final será presentado para consideración de la Asamblea Nacional Global de Salud en el 2024. Esto no significa que estamos esperando el 2024 para tener esa orientación. No, estamos trabajando totalmente con nuestros países en cuanto al enfoque de las funciones céntricas de salud como uno de los mecanismos principales en la gobernanza para fortalecer la salud pública y apoyar procesos de reformas sustanciales en los países para lograr la salud universal, asegurando la participación social
que es ahí donde tiene un enlace fundamental. Solo un recordatorio rápido en cuanto a la salud pública y sus enlaces con la participación social. La salud pública aquí se define como un conocimiento y práctica de acción colectiva por los estados. Acción colectiva que significa el abordaje amplio de la sociedad para asegurar y garantizar el derecho efectivo de la salud. Entonces, las funciones son capacidades desde las autoridades de salud y a todos los niveles institucionales, en conjunto con la sociedad civil, que es clave para fortalecer las funciones del sistema de salud y asegurar el ejercicio pleno de la salud pública, realmente actuando sobre los múltiples determinantes que afectan a la salud de la población. Entonces, ¿cómo es que esto se traduce dentro del contexto del ciclo político global que tenemos para fortalecer las funciones en salud? Las funciones de salud pública se desarrollan en torno al ciclo de política, en torno a la evaluación, acceso, desarrollo de política y asignación de recursos. Hemos tenido seminarios virtuales en cuanto a estos temas. Si vemos particularmente participación social, podemos ver que particularmente es un aspecto del desarrollo de política donde contemplamos la participación social, la movilización social, tamaño, estructuras legales, pero también es transversal a todas las otras áreas donde necesitamos tener un abordaje eficaz y asignación de recursos y asegurar que el acceso sea eficaz e integral, no solamente en los centros urbanos, sino en todo el país y fundamentalmente en la evaluación y monitoreo de las condiciones de la salud de la población para poder ajustar las políticas y así abordar las necesidades diferenciadas en los múltiples grupos. Hemos resaltado algunas áreas aquí, áreas de acción, donde la participación social está intrínsecamente ligada a este proceso para la evaluación o para las funciones de salud esenciales. Vemos acciones en Perú, Brasil, ahora El Salvador, en cuanto a la estructuración de los procesos de la sociedad dentro del desarrollo de políticas de salud, o efectivamente los movimientos indígenas en la región, en la participación de intervenciones y intervención social, o en Chile temas de acceso a medicinas de alto costo con la participación de grupos sociales en torno a la ley. Un proceso muy interesante que está siendo desarrollado para enlazar con mecanismos formales que la doctora Etienne mencionó es la participación de espacios subnacionales de gobierno que Bolivia ha desarrollado abordando el derecho de la salud para poblaciones vulnerables como LGBT. Entonces, las acciones de país es crítico a este proceso y aquí vemos desde la perspectiva del sistema de salud cómo la participación social eficaz puede inducir el cambio sin importar la estructura del sistema de salud. Todos tenemos en cuenta que tenemos problemas fundamentales y desafíos dentro del sistema de salud en la región, segmentación, fragmentación, falta de financiamiento, distribución inadecuada de la fuerza de trabajo y algunos de las transformaciones mayores o procesos de reformas que están funcionando en este momento realmente contemplan temas de segmentación, particularmente de aquellos sistemas que son más basados en los seguros, en la descentralización y expansión del acceso y cobertura dentro de los países según la salud primaria y luego el comienzo de acciones intersectoriales para realmente abordar los determinantes socioeconómicos y económicos de la salud. Y aquí resaltamos cómo algunos países vienen identificando un mayor papel en términos de la seguridad civil. Por ejemplo, en el área de segmentación, donde países desde la perspectiva de solidaridad están viendo cómo pueden asegurar mayor participación en la asignación de recursos y regulación de fondos o la descentralización y expansión, donde los grupos de la sociedad civil comienzan a ver en conjunto con el gobierno en el análisis de las barreras a la salud sean financieras, geográficas, interculturales, para avanzar y ver la priorización y necesidades a nivel local para desarrollar políticas locales en línea con las políticas regionales y nacionales y así asegurar la supervisión eficaz de las funciones del sistema de salud. Y esto, por supuesto, es la acción intersectorial donde tenemos el establecimiento de grupos más participativos, viendo análisis y defensoría y realmente haciendo explícito el derecho a la salud desde una perspectiva más amplia. Voy a concluir resaltando cómo venimos trabajando. Actualmente estamos operando en 12 países, viendo temas de funciones esenciales de salud, el análisis de brechas, acciones nacionales y el proceso de plan nacional. Estamos trabajando arduamente con nuestras oficinas de país y con Estados miembros en torno a los procesos
de la organización, evaluación y el mapeo institucional, la medición de capacidades y luego el desarrollo de planes de acción. Y hemos identificado entre nuestros procesos áreas específicas para interacción y abordaje de actores sociales como parte del proceso de mapeo de la rendición de cuenta y participación eficaz y estos mecanismos, y luego el proceso de planificación estratégica. Y sentimos que esto es un proceso por el cual podemos comenzar a desarrollar participación social más estructurada y apoyar a los países en ver cómo es que pueden supervisar y asegurar participación social de una forma eficaz que realmente haga eficaz el acceso universal a la salud y cobertura universal de salud. Me voy a detener ahí, Hernán. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, James. El evento de hoy entonces se encuentra dentro del marco de dos líneas de trabajo que estamos realizando como PSOMS. Como primer eje de trabajo tenemos la serie de seminarios virtuales sobre opciones de política para fortalecer y transformar los sistemas de salud en las Américas. En segundo lugar, estamos realizando varias actividades con el fin de fortalecer e implementar mecanismos eficaces para la promoción de la participación social. Como bien dijo el doctor Fitzgerald, esta región se ha destacado por el importante rol de los movimientos sociales y de las organizaciones de base comunitaria para el fortalecimiento de los sistemas de salud, en base a la concepción de la salud como un derecho fundamental. El compromiso de los gobiernos en este ámbito es claro, lo que le da aún mayor relevancia a este proceso de consulta. Nuestro objetivo de hoy es generar un espacio de reflexión y debate para los actores clave de nuestros Estados miembros alrededor de la participación social. Para abrir la sección de presentación de experiencias de país, hemos invitado al doctor Walter Flores, director ejecutivo del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza de los Sistemas de Salud, una organización de la sociedad civil en Guatemala. También es investigador asociado del Accountability Research Center de American University en Washington, D.C. y parte del movimiento de la salud de los pueblos. El doctor Flores obtuvo un doctorado y una maestría en salud comunitaria de la Escuela de Medicina Tropical en Liverpool. Walter se ha desempeñado como catedrático, investigador y consultor en más de 30 países de América Latina, África, Asia y Europa. Bienvenido, Walter. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En los próximos minutos voy a tratar de hacer un resumen breve de la participación social en la región de las Américas. La próxima, por favor. Participación social ha existido en nuestra región por muchas décadas, pero se caracterizaba por ser la organización de comunidades para apoyar la entrega de los servicios. Esto era lo que conocíamos con participación social, especialmente pues Alma Ata en los 70s, 80s, esto era participación social. Sin embargo, en la década de los 90s y en los 2000 surgió con los movimientos democratizadores luego de las dictaduras en nuestra región, surgió este énfasis de la participación social como parte del fortalecimiento democrático en nuestros países. En la región hubo un avance en marcos legales que reconocieron el derecho a la salud, la responsabilidad social, también como la participación como un derecho, y surgieron diferentes expresiones de participación social, consejos municipales de salud, asociaciones de usuarios, foros ciudadanos, etcétera. En la región tuvimos una ebullición de mecanismos y formas de participación social al grado que la región, Latinoamérica y el Caribe, fue líder a nivel mundial sobre procesos de participación ciudadana. Yo recuerdo muy bien, tal vez algunos de ustedes recuerdan, que habían eventos especiales durante la Asamblea de la OMS para conocer más lo que Latinoamérica y el Caribe estaban haciendo con la participación social, y también había intercambios entre movimientos sociales de esta región del mundo con movimientos sociales y sociedad civil de otras regiones en África y en Asia, porque lo que estaba sucediendo era muy importante y era muy relevante. La siguiente, por favor. Sin embargo, en la década reciente,
hemos visto el estancamiento. Ese desarrollo que traíamos, ese liderazgo, está ahora estancado y ha habido debilitamiento de los espacios y estructuras de participación social. Una de las razones principales es que por la crisis económica de los commodities, pero también por la crisis financiera, hubo recortes en los presupuestos públicos y en esos recortes de los presupuestos públicos, por supuesto, muchos de los países hicieron recortes a los espacios de participación social y a los mecanismos. Entonces, encontramos que la mayoría de países de la región ya no tienen la relevancia que tenían antes y también en la región vimos nuevas autoridades que llegaron que ya no le daban el interés que habían tenido las autoridades anteriores a ese proceso de participación social como fortalecimiento de la democracia en nuestras regiones. La próxima, por favor. Entonces, ahora que estamos retomando el tema, mi primer comentario es que debemos retomar y fortalecer la participación social, pero no como continuar lo que ya traíamos, porque el tiempo ha venido avanzando y entonces tenemos que retomarlo, pero con un proceso donde evoluciona y también se ajusta a las situaciones actuales. Por ejemplo, en la década de los 90 y 2000 que indiqué antes, aun cuando éramos líder mundial, no era perfecto. Todavía no teníamos unas brechas y barreras para la participación de población indígena y población afrodescendiente. Entonces, ahora en retomar y fortalecer la participación social, tenemos que tomar en cuenta esas brechas que ya traíamos, que tenemos que aprovechar para cerrarlas, para la participación incluyente de toda la población y también crear mecanismos de participación donde la rendición de cuentas, la gobernanza democrática y la transparencia son explícitas en nuestros marcos legales. Esto implica también que tenemos que crear estructuras nuevas donde se necesiten y espacios que se fortalecen donde ya existen. Vuelvo a repetir, las estructuras que teníamos hace 20 años, tenemos que revisarlas porque si funcionaban bien hace 20 años no significa que en las condiciones actuales que tenemos van a seguir funcionando. La próxima, por favor. También tenemos que crear espacios de participación que responden a las realidades subnacionales y territoriales. Como efecto del COVID-19, todos sabemos que muchos de nuestros ejercicios de diálogo se movieron al espacio virtual. Logramos avanzar a través del espacio virtual, pero el espacio virtual no nos sirve o no es útil para ver lo que es la solución para todos, porque todavía tenemos altos niveles de desigualdad en cuanto a la conectividad en nuestros países. Entonces, tenemos que tener claro que para algunos espacios, por ejemplo, regiones urbanas, puede ser que espacios virtuales funcionen, pero esto no va a funcionar para aquellas subregiones que tenemos en nuestros países donde todavía hay barreras a la conectividad. Entonces, como primer paso concreto, mi sugerencia también es que podemos avanzar desde ya, podemos avanzar haciendo el mapeo de cuáles son las condiciones actuales para avanzar en la participación social y en este mapeo que lo hagamos en conjunto con organizaciones de sociedad civil y con movimientos sociales. En todos los países tenemos movimientos sociales activos que están presentes y este mapeo, esta elaboración de hojas de rutas sería ideal si se hace en conjunto en espacios de diálogo con sociedad civil, movimientos sociales y autoridades de cada país. Finalmente, uno de los efectos más nocivos de la pandemia hacia nuestros sistemas fue el debilitamiento o la pérdida de confianza entre la ciudadanía y las autoridades públicas. Esto va a ser muy difícil de reconstruirlo porque va a llevar tiempo. Sin embargo, los espacios de participación ciudadana, los espacios de reconstruir y reestructurarlos es adecuado para empezar a reconstruir esa confianza. Entonces, el retomar y fortalecer la participación social, en primer lugar, es lo correcto por hacer, porque es lo que ya nos definimos en nuestros marcos legales hace más de 20 años. Y segundo, nos va a ayudar a responder a retomar de nuevo la confianza entre la ciudadanía y las autoridades. Gracias.
Muchísimas gracias, Walter, por esta presentación. Seguramente abre muchísimas preguntas que te haremos después. Les recordamos entonces que pueden ir dejando sus preguntas a través de la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. Y al cierre de la sesión tendremos un espacio para que nuestros invitados comenten y respondan. Enseguida pasamos la palabra al señor Fernando Pillato, presidente del Consejo Nacional de Salud de Brasil. Fernando Pillato es licenciado en Gestión Ambiental de la Universidad del Norte de Paraná. Comenzó su trabajo de movilización social en la década de 1980 y tiene una extensa trayectoria en el control social desde los años 2000. Fue elegido presidente del Consejo Nacional de Salud en el 2018, con un primer mandato hasta el 2021 y reelegido posteriormente para el periodo 2021-2024. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Señor Pillato, adelante, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu só Buenos gostaria días. Yo quisiera de pedir que la presentación, que no se ponga la presentación para que yo pueda hablar un poquito antes de empezar. Yo quisiera agradecer la invitación, saludar al doctor Hernán, doutora Carissa, James, saludar al doctor Walter, que ha estado hablando ahora, y después vamos a tener el doctor Luis, y decir que yo no soy doctor todavía, pero voy a empezar mi maestría y voy en este camino. Es importante reconocer que el control social, la sabedoría popular, necesita a cada día más ser valorada. Yo quisiera destacar la relación que tenemos en Brasil con la Organización Panamericana de la Salud. Ayer hemos estado en la reunión ordinaria del Consejo en la sede de la OPS en Brasil y recibimos una homenaje a los 85 años del Consejo y hemos hecho un homenaje a OPS por los 125 años. Fue una actividad muy emocionante. La doctora Socorro Góes destacó el papel relevante que ha tenido en ese trabajo. La doutora Carissa também ha estado com nós outros. Eu la encontrei também quando começou meu mandato. É muito especial estar aqui participando dessa atividade. Agora sim, eu quero que ponga a apresentação. Eu não podia deixar de falar antes acerca disso. A apresentação é resumo de do que estamos fazendo em los últimos años. La creación del Consejo, como yo hablé, completamos 85 años. Cuando fue creado, no era lo mismo que tenemos hoy. Hemos tenido un espacio de modificación en 53, que era esa salud. Yo no voy a leer las diapositivas porque va a estar disponible. E também não me gusta ler, eu prefiro falar. Nós temos divisor de águas em la reconquista de la democracia em nosso país em 1986, em la Conferência Nacional de Saúde 8. Hasta aí, as pessoas não tinham participação em las conferências. Já existiam, pero o povo não participava. Em essa conferência, que foi fruto da reforma sanitária em Brasil, ha havido uma ocupação da oitava conferência e o povo passou a ter vez e voz dentro do controle social brasileiro que não tinha antes. Então, o direito à saúde, aí está o informe da Conferência 8,
que garantiza o direito humano à saúde, que há que considerar o processo em la gestão e la evaluação das políticas sociais e econômicas. O direito à saúde era importante ponerlo em la Constituição Federal em 88, o artículo 1º e o 2º, a saúde é considerada um direito social, e em 196, a saúde é um direito de todas as pessoas e é um dever do Estado brasileiro. O Brasil é uma república federativa e aí estão as características e lá está a democracia participativa e a democracia representativa, que fazem com que avancem as garantias de direito que estão na Constituição. A participação popular, a partir de uma lei, e a Constituição estabeleceu as linhas generais, e depois hemos tenido as regulamentações, a Lei 8, em 1990 e a Lei 8.142 de 1990, todas em dezembro. Estamos chegando a cumprir 32 anos das leis, e que fazem um detalhe da participação popular e o direito constitucional. Acá temos alguns pontos da Lei 8.142. A conferência se reúne a cada 4 anos. Há etapas em los municípios, nos estados de Brasília. Estamos em processo de conferência. A conferência foi convocada e os conselhos de saúde e que existem em nível nacional, estadual e municipais. Então, temos mais de 100.000 conselheiros e conselheiras de saúde em Brasil, em los 5.570 municípios, em los 26 estados da federação e no Distrito Federal. E temos conselhos locais em los territórios e nas comunidades. Existem vários municípios. Um município pode ter dezenas de milhares de conselhos locais. E temos regionais, distritais e vários espaços de participação que compõem esse sistema de conselhos. Então, isso ilustra um pouco Gilson Carvalho, que ajudou a elaborar e tem publicações que habla da ação, da proposição e controle e os direitos e deveres que nós outros temos. Aí é o Tribunal de Contas da União, é órgão de controle, é o que evalua as contas da União de Brasil a nível federal. E esse é um documento que é hecho em 2015 que reconhece o controle social, que existia algumas questões de hasta onde iba o papel do Conselho, e temos esse documento do Tribunal de Contas da União, que foi importante na reafirmação de nosso rol em nosso país. Acá traemos alguns destaques do SUS. Eu sou parte do controle social, então é mais que um princípio, é um princípio por excelência, é a diferença que temos de vários outros sistemas em el mundo. O controle social em el cerne do Sistema Único de Saúde. Não existiria SUS se não fosse o controle social. O SUS está hecho por el próprio controle social. Não há como separá-los. Não se pode imaginar o Sistema Único de Saúde de Brasil sem o controle social. Acá é um pouco de que consideramos a governança. Hablamos que a gestão que não leva em consideração o rol do controle social, os movimentos, não vai ter ações mais efetivas, eficazes, eficientes e democráticas.
Sabemos que existem governos que não querem reconhecer. Saímos de um governo que não reconheceu o papel do controle social. E isso terminou com problemas nos estados, municípios, um problema grande do controle social em nosso país. Porque sabendo o papel do controle social, não aceitou e criou dificuldades para o funcionamento do controle social brasileiro. Então, acá, esses são partes de uma publicação que participamos em um artigo escrito em Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, em que dizem que a gestão pública que não leva em consideração a participação da comunidade está perdendo conhecimento acadêmico, técnico, popular em la execução das políticas públicas. Además da pandemia que matou muitas pessoas no mundo, e temos que seguir fortalecendo o controle social. Aqui, a Conferência Nacional de Saúde, vamos para a 17, garantizar os direitos, defender o SUS. Amanhã vai ser outro dia, essa é parte de uma canção de Chico Buarque, que eu tenho a sugerência que as pessoas escutem e analisem a letra, porque estamos construindo este manhã há muitos anos. E quando iniciamos as conferências municipais, depois estaduais, em abril e maio, e 5 de julho do outro ano, várias pessoas que estão aqui participando dessa atividade vão ser invitadas, porque temos um espaço para invitados e invitadas internacionais, que queremos fazer um grande momento, essa etapa final, pero a conferência não é um evento, é um processo. Temos conferências temáticas para que seja um processo amplo de participação que involucre milhões de pessoas em nossos países, que vai ter na etapa final 7.000 pessoas em Brasília. Eu quisiera finalizar com uma das iniciativas, antes recordávamos da relação com a OPS-OMS, e buscamos em nosso site do Conselho Nacional de Saúde, encontramos 82 notícias que têm relação com a OPS e a OMS em Brasil. Agora, temos um laboratório de inovação latino-americano de práticas em saúde. As inscrições estão abertas, vão até 15 de dezembro, e invitamos as pessoas que entrem na página web para saber mais detalhes e fomentar a participação e inovações e experiências que temos durante a pandemia, e temos várias publicações também depois da pandemia. Quero deixar nossos canais de comunicação que podem mirar em Twitter, Facebook, e são os canais de comunicação que nós outros temos do Conselho Nacional de Saúde, onde as pessoas podem ter acesso a mais informações. Espero não haver passado do tempo. Agradeço às pessoas que nos ajudaram aqui. E sempre a doutora Socorro usou ayer, desejamos vida larga ao SUS, vida larga ao povo brasileiro, viva a democracia em nosso país, e um forte abraço. Muito la evolución de todo el movimiento social en el Brasil en pro de la salud. Para compartir experiencias de participación social desde la perspectiva de los ministerios de salud, hemos invitado también al licenciado Luis Galicia del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Yo tengo la fortuna de trabajar con Luis muy frecuentemente aquí en Uruguay, así que es un gran placer presentarte, Luis. Luis es licenciado en nutrición por la Universidad del Valle de Guatemala, con un máster en salud pública internacional en la Escuela Nacional de Sanidad
del Instituto de Salud Carlos III en Madrid. Ha trabajado en diferentes instituciones nacionales e internacionales y actualmente es coordinador de programas en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y asesor de la Dirección General de la Salud, principalmente en temas relacionados con la prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Gracias por aceptar nuestra invitación, Luis. Adelante, por favor. Bueno, Hernán, el placer es mutuo. Buenos días para todos y todas y gracias a la OPS por la invitación a participar en este evento. Les aprovecho para enviarles un saludo de parte del señor ministro, el doctor Daniel Salinas, y del director general de la salud, el doctor Miguel Asqueta. También agradecemos al secretariado de la OMS por la publicación del manual y celebramos este evento de lanzamiento de esta publicación en 3 de los idiomas de nuestra región. No tenemos ninguna duda que las orientaciones son necesarias para que los países y en particular la autoridad sanitaria establezcan mecanismos para institucionalizar esta participación social en los procesos de toma de decisión que permitan un pleno derecho a la salud y favorezcan también la cobertura universal. Yo me voy a referir a 2 ámbitos en los que el Ministerio de Salud Pública integra la participación social como elemento clave de la gobernanza y sobre los procesos que se siguen para la identificación y manejo de los conflictos de interés. Contarles que Uruguay inició un proceso de reforma del sistema de salud con la aprobación de la Ley 18.211 en diciembre del 2007, que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud y que se enmarca dentro del derecho a la protección de la salud. Cabe destacar que la reforma reafirma el rol del Ministerio como responsable de la rectoría y conducción del sistema, definiendo las políticas sanitarias y regulando la atención de los prestadores públicos y privados, entre otras funciones. Por otra parte, dentro de los principios rectores del sistema se establecen el respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de salud y la participación social de trabajadores y usuarios en diferentes ámbitos. Además, dentro de las acciones de ejercicio de la rectoría del sistema, el Ministerio cuenta con diferentes herramientas desde el punto de vista normativo para la participación de organizaciones de la sociedad civil. Por una parte, la Junta Nacional de Salud, que es un organismo desconcentrado del Ministerio, cuyos cometidos son administrar el Seguro Nacional de Salud y velar por los principios rectores y objetivos del sistema, integra dentro de sus 7 miembros a un representante de los trabajadores y un representante de los usuarios. Además, la ley crea los consejos asesores honorarios departamentales o juntas departamentales de salud de la JUNASA, que también integran representantes de los trabajadores y de los usuarios. La integración y comunicación entre estas juntas departamentales y la JUNASA está claramente establecida y su participación es activa, sobre todo en aspectos relacionados con el financiamiento del sistema y en lo que se refiere al valor de la cápita, que es el pago por usuario que el seguro hace a los prestadores. Sin embargo, en otros ámbitos de toma de decisiones sobre políticas sanitarias, como por ejemplo las metas asistenciales, no tienen una forma de participación formal y algunas veces sus posibles propuestas no son necesariamente tomadas en cuenta. Otro ámbito son las juntas departamentales de salud, que son los espacios formales de participación social a nivel local. Sin embargo, y a pesar de que existe representación de usuarios, existen limitaciones en cuanto a la priorización local de problemas, por lo que las propuestas de estas organizaciones sociales en ocasiones no son tomadas en cuenta, sobre todo cuando no tienen una alineación clara con las políticas impulsadas desde el nivel central del ministerio. Se han tenido algunos logros a instancias de la sociedad civil, por ejemplo, en la implementación de convenios de complementación entre prestadores públicos y privados para contar con atención ambulatoria, con la apertura de una puerta de emergencia, con servicios de farmacia y la atención en zonas rurales que hace principalmente el prestador público, y también en el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, la Ley 18.161, que crea la Administración de los Servicios de Salud del Estado
como un servicio descentralizado y principal prestador público, también integra a representantes de los usuarios y de los trabajadores en su directorio compuesto por 5 miembros. Esto es un poco referente a la integración o a la gobernanza, la integración de la sociedad civil en la gobernanza de la autoridad sanitaria. Cambiando un poco de ámbito, nuestro país se encuentra en el proceso de desarrollo de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030. Esta es una de las principales herramientas de rectoría que permite definir la política sanitaria en un ámbito temporal que actualmente se encuentra alineado con el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta es la segunda vez que el país define estos objetivos sanitarios, luego de una primera experiencia en 2015, que esta administración de gobierno continúa, por lo que se entiende que se convierten en una política de Estado. Su desarrollo parte de la identificación de problemas críticos priorizados que posteriormente se traducen en metas sanitarias y líneas de acción. Como en la primera experiencia, la metodología para el desarrollo de los objetivos sanitarios contempla la realización de consultas públicas, que en esta ocasión siguió la elaboración de un documento borrador que contiene todos los elementos que se mencionaron previamente. Esta consulta pública se publicó en la página web del Ministerio de Salud Pública, de otras entidades del Estado, y se le dio una amplia difusión en redes sociales. Importante tomar en cuenta, viendo el comentario de Walter, que Uruguay tiene una penetración muy alta de Internet y de disponibilidad de banda ancha en la mayor parte del país. De la misma manera, las diferentes áreas técnicas que participaron en la elaboración de los objetivos diseminaron a diferentes referentes esta consulta pública. Afortunadamente, se recibieron comentarios de varias sociedades científicas, de la academia, de comisiones honorarias y organizaciones de la sociedad civil. Estos comentarios fueron valorados por las áreas técnicas y, al considerar su pertinencia, generaron modificaciones en las metas, en las áreas de actuación o en las líneas de acción. Al mismo tiempo que se está completando este proceso de elaboración, se está desarrollando un observatorio de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030, que en una primera instancia permitirá contar con una página web que permita a la población general e instituciones interesadas conocer los objetivos sanitarios y, en una siguiente fase, dar seguimiento y realizar consultas sobre su implementación, así como conocer los avances en la aplicación de las diferentes líneas de acción. Esto se realizó principalmente entendiendo que en el primer ejercicio de los objetivos sanitarios, aun cuando fue exitoso en su implementación desde la autoridad sanitaria, tuvo poca diseminación y apropiación entre la población general. Por otra parte, en el Ministerio existe un sinnúmero de comisiones y consejos en los que se integra a la sociedad civil, en general teniendo un mandato legislativo o a partir de un acto administrativo en el que se entiende necesario y pertinente su aporte. Hay una gran cantidad, pero posiblemente las que vale destacar por la participación de la sociedad civil son la CONACYDA, la Comisión Asesora para el Control de Tabaco, la Comisión Nacional Asesora de Enfermería y la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental. Estos ejemplos dan cuenta que la participación social avanza hacia quedar establecida como un derecho de los usuarios, que pasan en esta reforma de ser un receptor pasivo de políticas o de tratamientos, a la de un usuario que adquiere el derecho de elegir, de utilizar bienes y servicios, para llegar a la de un sujeto de derechos, que se informa, que controla y que decide sobre su salud. Esta participación, ¿no?, a pesar de estar claramente establecida en lo formal, no escapa a ciertas barreras, ya que las instituciones participantes desde el Estado en general están claramente establecidas en estos actos normativos. Sin embargo, al nombrar a la sociedad civil, por ejemplo, se menciona que sean aquellas que sean más representativas, lo que puede generar dificultades al momento de acordar entre las diferentes organizaciones de sociedad civil quién y en qué forma participa. Esto además resalta la necesidad de capacitación y desarrollo de la capacidad de incidencia de estas organizaciones. Finalmente, y aun cuando entendemos que la autoridad sanitaria
debe avanzar y en general el país en la institución de estos mecanismos de participación social, también es necesario tener mecanismos claros para la identificación y manejo de los conflictos de interés, en particular para el abordaje de los determinantes comerciales de la salud. Por ejemplo, Uruguay ratificó por ley el Convenio Marco para el Control de Tabaco, estableciendo el marco legal, sanciones penales y administrativas extensibles a todos los servidores públicos en lo relacionado a las medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia de las que se produzcan. Por otra parte, la Ley 19.121 de agosto del 2012 establece para los funcionarios de la Administración Central el deber de actuar imparcialmente en el desempeño de sus tareas, absteniéndose de intervenir en casos que puedan dar origen a interpretaciones de falta de imparcialidad, además de la prohibición de intervenir en asuntos que impliquen un conflicto de interés, así como solicitar obsequios, gratificaciones, recompensas u otras ventajas para sí o para otros. Por lo tanto, el marco legal establece claramente que en el ejercicio de la función pública no deben existir conflictos de interés. En la práctica, por ejemplo, durante el desarrollo de las normativas sobre rotulado frontal, las entidades de gobierno, academia y comisiones honorarias decidieron de forma unánime no dar participación a la industria durante el proceso de desarrollo y limitar la interacción a las instancias de consulta pública. De la misma manera, el decreto 369 del 2018, que crea un Consejo de Políticas para Prevención de Sobrepeso y Obesidad, establece en su reglamento de funcionamiento que las instituciones que lo integran deben firmar una declaración de conflictos de interés para su efectiva identificación y manejo. Lo dejo por acá y quedo atento a sus preguntas al final de la sesión y nuevamente gracias por la invitación a participar en este evento. Muchísimas gracias, Luis, por compartirnos los mecanismos de participación social dentro de la gobernanza del sistema de salud de Uruguay. Ahora pasamos a la segunda parte del seminario, pero quizás antes quería destacar que tenemos más de 470 participantes ahora en este momento en este seminario virtual y agradecemos que se hayan incorporado. Siguiendo entonces con la próxima presentación, tengo el gran agrado de invitar y introducir a Deepa Rayan, también una ex colega mía cuando me tocó estar en OMS Ginebra. Un gran placer introducirla. Ella es y trabaja en el Departamento de Gobernanza y Financiación de los Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Rayan es asesora de sistemas de salud en la sede de la OMS desde el año 2006, donde coordina dos líneas muy importantes de trabajo: participación social y desempeño del sistema de salud. Deepa es además doctora en medicina en Alemania y tiene un doctorado en medicina tradicional en la India. Asimismo, tiene una maestría en economía de la salud del Reino Unido. Muy bienvenida, Deepa. Thank you so much, Hernán, and Muchísimas gracias, Hernán, y a todos los otros colegas por darnos visión en interno muy interesante en cuanto a lo que viene sucediendo en los diferentes países. Quisiera recoger algunos de estos pensamientos dentro de mi presentación, donde me gustaría darles un vistazo del contenido del libro que estamos publicando hoy en español y portugués, la Guía de Participación Social para la Cobertura Universal de Salud, presentando de parte de todo el equipo que participó y que dio soporte para este manual. Hay un enlace en la parte inferior de la pantalla y en la siguiente lámina podemos ver los enlaces a las versiones en diferentes idiomas de este manual. Siguiente lámina, solo para declarar cuál es nuestro enfoque en el manual, para darles contexto. En primer lugar, me parece que es importante aclarar quién es nuestro público objetivo, quiénes principalmente aquellos que elaboran políticas en los gobiernos de los Estados miembros. Y podríamos pensar, ¿por qué no sociedad civil como público objetivo? Pero esto se le ha dado pensamiento en cuanto a si debería ser público objetivo, y la respuesta resonante que obtuvimos es que hay mucha documentación de por medio
y orientación que la sociedad civil emite para sí mismo en términos de cómo mejor abordar en espacios participativos, en construcción de políticas y contacto al gobierno, pero donde está realmente la brecha es en cuanto a la orientación para quienes elaboran políticas, y todos se reconocen que realmente quienes elaboran políticas realmente luchan, batallan con esta área de asegurar que el espacio participativo sea gestionado adecuadamente, y por esto es que consideramos este público objetivo, y también en cuanto a nuestro mandato, como la OMS contempla el hacerlo. Luego podemos ver diferentes modalidades de contacto que realizamos, y esto es un tanto artificial, una delimitación artificial, debido a que los diferentes modos de abordaje todos se enlazan entre sí, pero básicamente queríamos asegurar el contemplar y estudiar las modalidades de abordaje que abordan con la poblaciones, comunidades, etcétera, pero también mecanismos de abordar con la comunidad, y el motivo por el cual separamos los mecanismos de abordar a la comunidad es porque en el espacio de salud, especialmente programas verticales como HIV, malaria, salud materna, tienen una tradición de larga data y experiencia en abordar a comunidades específicas en torno a aquellas enfermedades específicas. Y queríamos asegurar que esta experiencia y visión al interno fuera considerada en el manual. Por eso es que particularmente tratamos directamente con las comunidades también, y luego finalmente abordar la sociedad civil y sus organizaciones como mediadores entre el gobierno y las personas, y luego nuestro contexto genérico global que estamos viendo acá es la cobertura universal de salud. Lo que esto significa es que estábamos contemplando mayormente políticas y planes en torno a la cobertura universal de salud. Y este es un tema que tiende a trabajarse más a nivel nacional, en algunos contextos también a nivel nacional, pero estamos enfocados más en este nivel de cómo asegurar que los procesos participativos sean realizados en construcción de políticas a nivel nacional. Siguiente lámina. Tuvimos un grupo consultivo interno y externo para el desarrollo de el manual, y este año la generación de evidencia. Para el manual vemos diferentes estudios de caso. Esta es la recolección de datos que realizamos en 9 países. También tuvimos 8 revisiones bibliográficas y luego varias reuniones con el grupo externo de consultoría y el grupo interno de expertos. El grupo de expertos principalmente era compuesto por gente de la organización que realiza trabajo en generar participación social, principalmente proveniendo de nuestros programas verticales, es decir, expertos de HIV, salud infantil, etcétera, quienes específicamente trabajan en esta parte comunicativa. Siguiente lámina. También una vez que tuvimos nuestro primer boceto y mensajes clave, se realizó una consulta más amplia de la sociedad civil, que principalmente se realizó virtualmente porque fue en el año 2020 con una serie de seminarios virtuales para introducir esta consulta. Se obtuvo una buena tasa de respuesta en cuanto a esta consulta, y también se permitió comentarios abiertos y aportes, y tomamos estos comentarios y aportes abiertos y los codificamos para desarrollar los temas que la sociedad civil quería enfocarse, y para determinar que estaba funcionando bien en cuanto al contenido del manual y que no, y también para dar un poco más de aplicaciones prácticas, si es que realmente es algo que viene sucediendo sobre el terreno. Siguiente lámina. Esta es la estructura del manual, y voy a repasar esto en mayor detalle en las siguientes láminas, pero capítulo 1 es una introducción donde también pasamos a definiciones y repasos de las diferentes terminologías que utilizamos en participación social. Luego pasamos al entorno determinante de la participación. Pasamos al siguiente. Esto realmente es clave. El entorno habilitante es algo clave para los siguientes capítulos, y aquí desarrollamos los comentarios principales
para con todo el manual. Y esto trata más sobre dinámicas de poder, es decir, la capacidad de tomar decisiones y de influenciar políticas por extensión y la implementación de estas. Y sabemos que ciertos grupos en la sociedad tienen mayor influencia sobre las políticas. En cada sociedad y país existen dinámicas de poder que son influenciadas por la política, situación socioeconómica del país. Esto es común en todo el mundo y el punto de un espacio participativo es para asegurar de que todos tengan una voz igual en cuanto a política. Esto significa que uno debe reconocer que algunos ya tienen mayor acceso y mayor influencia y poder sobre políticas. Entonces, toda la meta de un entorno habilitante es el recalibrar este equilibrio y utilizar el formato y los elementos en este espacio para intentar dar mayor voz y mayor legitimacia a aquellos que tienen menor voz. Y esto es una herramienta bastante potente porque el minimizar el poder en la sociedad de alguna forma va de la mano con el embate contra las barreras que se relacionan con políticas que apuntan a aquellas personas en aquellos grupos donde los resultados de salud son los más pobres. Es algo desafiante porque el espacio participativo no existe en un vacío separado del resto de la sociedad y obviamente con el trabajo que realizamos dentro del espacio participativo no vamos a resolver los problemas de la sociedad, pero lo que podemos hacer es dentro del espacio participativo reconocer aquellos imbalances, desequilibrios para tratar de hacer lo que podamos en cuanto a los elementos de diseño que tenemos bajo nuestro control para asegurar de que aquellos que tienen menos voz obtengan mayor voz. Y esto es esencialmente de lo que trata este manual y por eso es que las siguientes 5 temáticas que se abordan en los siguientes capítulos entran en los diferentes temas y pasamos a la siguiente lámina, comenzando por la representación. Representantes de negocios es un gran tema en la bibliografía de la epidemia. Este tema surge como elemento clave para asegurar que la participación y los espacios participativos funcionen bien, pero cuando se pasa a la práctica en sí, los ejemplos de país en detalle, vemos que quienes realizan las políticas en realidad no piensan mucho en esto y esto es algo que se realiza de una forma ad hoc. Entonces, el encontrar la así llamado derecho de representación es algo clave y lo que es correcto es básicamente si se considera legítimo, si se puede representar una idea o constituencia o si es en cuanto a una experiencia individual. Eso tiene que ver con si la gente dentro del espacio participativo no se le ve como legítimo y entonces los resultados de este espacio tampoco serán considerados legítimos y así tendrá menos poder. Entonces este es el tema clave y el mensaje principal de este capítulo en términos de cómo mejor representar es que uno necesita primero, en primer lugar, claramente definir el espacio, el objetivo de los espacios que queremos obtener, a qué deben responder las políticas y según esto habrá una lista de representativos adecuados porque a lo mejor habrá un conjunto distinto de personas con quienes queramos hablar al hablar de la reforma genérica del sector, por ejemplo. Y el punto principal aquí también es que una vez que los temas políticos finalizan y el tipo de personas que quisiéramos tener en torno a esos temas políticos ya está instaurado, uno tiene que tomar los roles de representativos y el motivo por la selección de cada participante que sea claro y transparente. Y esto también debe ser muy transparente en cuanto a por qué cada persona se encuentra allí y ha sido elegida para estar ahí, porque es importante, porque especialmente aquellos que no tienen el tipo de posición o título que les dé automáticamente legitimacia y poder representativo, tendrá que aclarar por qué está ahí y por qué se les pidió llegar. Y es porque estamos interesados en su experiencia particular individual, porque pensamos que esta experiencia podría ser replicada también en la sociedad, entonces hay que aclarar el tema.
pero no se le considera como representantes de la constituencia, pero otra persona podría estar ahí para representar los constituyentes, pero representar idea o experiencia, y esto debe ser aclarado. Y en pantalla vemos diferentes elementos de formato y diseño que son muy claves para legitimacia y poder básico en la representación. Y hay más, esto se desarrolla más en el capítulo siguiente lámina. Luego tenemos el capítulo aquí sobre las capacidades, que es algo muy clave. Nuevamente, el comentario es que se trata de asegurar de construir capacidades para elevar la legitimación y el poder y el balance de poder recalibrado en este balance de poder que al final está enraizado en la experiencia, conocimiento, a hablar, etcétera. Y aquí pasamos a giramos hacia los que construyen políticas también como administradores del espacio para analizar los actores involucrados, el campo de participación y el formato y diseño y estos elementos que se pueden instaurar para poder recalibrar este balance de poder. Estas son habilidades, un conjunto de habilidades que quienes hacen las políticas necesitan, y esta es una capacidad que debe ser construida que a menudo falta en los ministerios y no se le da la importancia y poder político adecuado para poder trabajar correctamente. Entonces, la capacidad de ser realmente tratar de generar esta cancha de juego igualitaria, y luego proponemos una estructura de los diferentes tipos de habilidades necesitadas, tanto en el lado del gobierno como del lado de la sociedad civil. Y el énfasis aquí en este capítulo es en cuanto a lo que gobiernos pueden hacer para facilitar el desarrollo de esto en las comunidades y las capacidades del gobierno también. Siguiente lámina. Luego nuestro capítulo 5 realmente trata sobre la adopción de políticas y qué hacemos con los resultados del espacio participativo. La bibliografía es clara en lo que se llama brecha de liberación política, que es esta iniciativa de participación política que desgraciadamente no incide sobre la toma de decisiones, y la mayormente es porque el tema de representación no ha sido abordado adecuadamente y porque el formato y diseño no es adecuado. Entonces, van de la mano, pero otro motivo es que la adopción de políticas no es visto como una prioridad en los procesos políticos, y esto a menudo tiene que ver donde la participación es valorada como un rol intrínseco. Y otro tema específicamente dentro de salud es que toda la participación en el proceso tiene un objetivo muy claro en la entrega de servicios, y lo que me refiero es un objetivo muy claro de aumentar la tasa de virtualización o expandir la cobertura de malaria y otros servicios asociados, etcétera. Una vez que se realiza esto, luego el proceso participativo se considera como terminado, y aquellos procesos que tienden a tener más de lo que yo llamaría objetivos más de gobernanza, donde se trata de capturar la voz de las personas para ver cuáles son las barreras y sus temas e intereses. Estos tienden a tener un poco más de adopción política, porque el objetivo en general es bastante distinto. Y otro punto final aquí es que cuando tiene que ver con la adopción de políticas, lo que vemos es que no es suficiente el tener una voluntad política en alto nivel, por lo menos para la participación, pero estos niveles medios del gobierno también deben ser involucrados, aquellos que emiten los presupuestos y legislación. Si es algo más jerárquico, donde se dice que debe haber mayor participación, no se brindará la construcción de capacidad para poder hacerlo adecuadamente, ni tampoco un convencimiento en el presupuesto de que esto es lo más adecuado. Entonces no va a suceder, y definitivamente no va a suceder de una forma institucionalizada. El gobierno institucionalizado tiende a tener adopción política mayor, según nuestra investigación, incluso a que existan eh, puntos negativos en institucionalización que pueden ser contrapesados. También, siguiente lámina. Y luego, la estructura legal para participación.
Solo quiero decir aquí brevemente que realizamos un análisis de varias estructuras legales. Me parece que el punto principal aquí es que la estructura legal en sí es importante. Es mejor tenerla que no, pero el tenerlo no significa necesariamente que habrá participación. Se necesita tener las capacidades y a la vez tener una priorización política también. Siguiente lámina. Y finalmente pasamos al aspecto de sostenibilidad de los espacios de participación y qué acciones son requeridas para asegurar de que estos espacios no sean por una sola vez, porque lo que vemos especialmente en el contexto de COVID es que hay muchos espacios ad hoc que surgen y consultas ad hoc, pero luego una vez que la crisis de COVID termina, se desmantela el espacio y no continúa, no se le da continuidad. Entonces es importante pensar la sostenibilidad desde el comienzo al diseñar estos espacios, especialmente debido a que la gente en el país ya no encontraron un motivo para participar, pero el mayor incentivo es que los aportes sean realmente considerados en la construcción de políticas y que sean de utilidad y que una cultura de participación esté siendo construida de la mejor manera de aumentar la sostenibilidad es realizar más espacios participativos que tengan mayor exposición entre sí, que tengan esta práctica de forma que la práctica de la participación sea capaz de aumentar también las capacidades y construir aquella cultura de participación con sostenibilidad también. Y voy a terminar aquí. Siguiente lámina, por favor. Solo para decir muchísimas gracias por esta oportunidad. Hay mucho mayor detalle, pero lo hice de una forma muy superficial. Pero nuevamente me parece que el mensaje subyacente es que la participación y asegurar mayor participación de personas en las comunidades, en la sociedad civil, para ayudar a la toma de decisiones y construcción de políticas, al final se trata de recalibrar el balance de poder y decirles que a aquellos que ya tienen el poder, que también está en su interés el distribuirlo igualitariamente. Muchas gracias. Especialmente tu disponibilidad de hacer esta presentación desde el aeropuerto, ya que Dipa se encuentra viajando en algún lugar del planeta. Así que muchísimas gracias, Dipa. Dipa va a tener que tomar su avión en un momento, por lo que aprovecho para introducir a la colega de Dipa, que a quien también conocí en Ginebra, que estará con nosotros para la discusión al final del seminario. Me refiero a Kira Koch, que es licenciada en Economía de la Salud por la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Actualmente trabaja en el Departamento de Gobernanza y Financiación de los Sistemas de Salud. Es coeditora del Manual de la OMS sobre Participación Social y nos va a acompañar hasta el final de la sesión. Como comentario genérico, estamos muy contentos con estas importantes traducciones del Manual sobre Participación Social a los idiomas de nuestra región. El manual ofrece a los países una valiosa herramienta para instaurar, mantener y fortalecer la participación social. Hay mucho que hacer en esta área. El manual aborda la ardua y decisiva cuestión del cómo y de la interacción regular y sistemática de las autoridades con la población, las comunidades y la sociedad civil. Entonces, enseguida vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas, pero primero queremos invitar a nuestras invitadas e invitados a reaccionar sobre el manual de participación social presentado por Dipa de la OMS. Y después estaríamos pasando la palabra a ellas para que pudieran contestar las preguntas y hacer comentarios a todos y todas. Para empezar entonces queremos invitar a Walter de Guatemala. Walter también participó en los procesos de consulta y de elaboración de este manual, publicado por la OMS recientemente en mayo del 2021. Walter, tus comentarios. Sí, yo creo que el ver ya el manual finalizado es una labor muy importante. Las consultas llevó bastante tiempo y yo lo que quiero resaltar es dos elementos principales. El primero es los estudios de caso que tenemos de ejemplos concretos sobre cómo se puede implementar en los países y también entender que los ejercicios de participación ciudadana, aun cuando es un acto político,
también requiere marcos conceptuales, requiere aplicación de métodos, requiere aplicación de técnicas para el diálogo, para la negociación, para llegar a consensos, etc. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que es un proceso que se debe adaptar también a cada contexto. Cada contexto tiene que encontrar cuáles son los mejores métodos, las mejores técnicas para generar este diálogo entre la ciudadanía y las autoridades. Y el segundo tema que yo quiero comentar y resaltar que es muy importante es que veamos que la participación ciudadana en sistemas de salud usualmente la hemos visto para avanzar en alcanzar coberturas, que eso es importante. Pero los sistemas de salud es uno de los bienes más importantes de nuestras sociedades. Entonces, los sistemas de salud pueden contribuir y han contribuido para fortalecer nuestras democracias también. Entonces, participación ciudadana para participar en gobernanza democrática del sistema de salud también es importante y es igual de importante que para alcanzar metas de cobertura. Entonces, veamos y reconozcamos que nuestro sistema de salud es uno de los más importantes para generar un espacio de diálogo entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Entonces, también démosle la importancia a generar más espacios de participación y fortalecer gobernanza democrática. Y aquí para. Muchas gracias, Walter. Pasamos la palabra entonces a Fernando, si tuviera algún comentario sobre el manual presentado. Fernando. Fernando. Sim, agradecer as contribuições, dizer que nós outros participamos também de los debates para a elaboração do manual e eu quero incluso falar acerca deste ponto. O manual em Brasil foi para o Conselho Nacional de Saúde para participar de sua construção. E nós outros creemos que é importante que não fosse só para o Ministério da Saúde. E claro que isso pode trazer alguma contrariedade. E se tratando de manual que habla de participação, não sei como passou em los outros países, mas era importante que estuviera a noção que sim, os ministérios de saúde necessitam participar, existe a institucionalização, como em Brasil, pero há muitas vezes uma contrariedade. Eu não posso deixar de reafirmar que o atual governo, com esse processo de participação garantizado constitucionalmente, pero aún em los países onde não tem essa garantia, é importante que tenha a participação popular e os movimentos sociais e populares para garantizar que esse manual tenha essa participação, em nosso caso ha tenido, pero que a nível da Organização Mundial da Saúde pueda trazer os elementos que se haga efetivamente a participação social em los sistemas de saúde. No monitoreio, na avaliação, temos que considerar estes elementos. Claro, vamos a ter mais informações no futuro, mas eu quisiera destacar que o manual traz o processo de monitoreio e avaliação e que podamos considerar como foi a contribuição dos países para este manual e os cambios que devem ser feitos para garantizar que quem está construindo os sistemas de saúde em los países ou trabalhando para afrontar as dificuldades de saúde que a população vive, puedan participar. Gracias, Hernán. Bueno, realmente para nosotros el valor mismo que tiene el documento como una directriz o una recomendación de la OMS ya es fundamental para establecer ciertos conceptos, ¿no? Como la participación social misma, que posiblemente en diferentes países se entiende de diferente manera, y cuáles son los procesos
participativos de la sociedad que se pueden traducir no solo en políticas sanitarias, sino también en otros mecanismos para la rendición de cuentas, que es, al menos la entiendo como fundamental. Por otra parte, también al tener un respaldo de la OMS y de haber tenido una amplia participación en su elaboración, la posibilidad de que en el futuro pueda generar resoluciones o decisiones de la Asamblea General o del Consejo Directivo, creo que también es fundamental para establecer una de las partes importantes en la participación social, ¿no? Que es el compromiso político. Y que luego ese compromiso político de las autoridades se traduzca en una participación social más efectiva, más eficiente y sobre todo real, ¿no? Que conduzca a esa consulta pública o a esa sugerencia o solicitud de cambios en la política sanitaria o en el sistema de salud mismo hacia decisiones tomadas desde las autoridades. Entonces creo que es fundamental y entraremos en mayores detalles al leer toda la publicación, pero creo que es fundamental contar con este tipo de herramientas para avanzar en diversos procesos en nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Luis. Quizás pasarle nuevamente la palabra ahora a Dita para que brevemente pueda responder algunos de esos comentarios o preguntas, y de ahí pasamos a la sección de las preguntas que ya nos están llegando del resto de la audiencia, que están muy buenas, tengo que adelantar. Deepa. Hi, Hernan and colleagues. Hola Hernán y colegas, muchas gracias por estos comentarios. Yo creo que están realmente enraizados en la realidad de los países en términos de los desafíos principales y los distintos aspectos como los mecanismos de rendición de cuentas y distintos tipos de aportes que se necesitan para promocionar la participación de los distintos países, y en adelante como OPS queremos participar con todos ustedes de muy cerca, en particular porque nos estamos moviendo hacia la resolución en un par de años y en este tema, y vamos a entender mejor, tenemos que entender mejor cuáles son sus necesidades para proveerles apoyo en un proceso participativo que ustedes están realizando en sus países, y también espero que ustedes encuentren ahí recomendaciones. El manual se centra mucho a un nivel más macro de la formulación de políticas, pero nos damos cuenta que es importante también respecto de la implementación de esas políticas y la evaluación de las mismas, y que el monitoreo y la evaluación son aspectos de la rendición de cuentas. Entonces, queremos tener un marco de evaluación y monitoreo para saber en qué están los países en términos de participación. Y tendremos todo esto en cuenta hacia adelante, por supuesto. Muchas gracias. Pregunto inmediatamente si va a estar disponible, porque probablemente tenemos un espacio, digamos, de aquí a unos 25 minutos más con esto, si tú vas a seguir o continúas, Kira, para el resto. Yes, thanks, Hernan. Kira will be continuing. Sí, gracias. Voy a estar aquí, voy a continuar. Y quisiera decir gracias a ti, Deepa, y buen viaje. El mundo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta parte, y vamos a continuar entonces y abrir el espacio de preguntas y respuestas de todas y todos ustedes para nuestros tres invitados e invitadas. Ya hemos recibido varias y siempre en esta fase es difícil dar cuenta de todo lo que ha llegado, simplemente decir
que tenemos excelentes preguntas que demuestran el gran interés y conocimiento que tienen los participantes de este seminario, y siempre no es fácil elegir unas pocas para generar un poco más de discusión, pero en fin, yo voy a intentar dar unas preguntas direccionadas, aunque las recibimos sin nominación, así que me voy a tomar la libertad de direccionarlas un poco en base a lo que fue la presentación. La primera pregunta se la voy a hacer a Kira, de hecho. ¿Cómo ven el rol de la investigación, acción, participación para fortalecer la participación social, desarrollando procesos de formación-acción basados en diagnósticos locales y líneas de acción con las comunidades como protagonistas? Kira? Yes, thank you very much, Ernesto. I think that's a very interesting Sí, muchas question. gracias, And I Ernesto. think we have Creo to que esta be es una pregunta muy interesante y creo que tenemos que also one of the estar mucho más orientados a la acción. Y ese también es uno de los puntos que Deepa quería mencionar recommendations en that el are manual. practical Proveer and recomendaciones que son can actually be prácticas y que se pueden here. relacionar, I just wanted to mention usarlas por los actores gubernamentales. Quería mencionar que es importante que tengamos este compromiso de alto nivel building de those los niveles más altos really del what we gobierno, pero también el to do construir esas capacidades, que es months lo and que years, tratamos de hacer build those ahora government capacities so en that los they can meses y años venideros, construir esas capacidades gubernamentales para que puedan I think participar de manera which significativa con la sociedad civil y action grupos de la oriented población. Y cuando nos improve fijamos un poquito the más awareness en la that investigación y la acción orientada, ahí tenemos la inclusión y la conciencia de que se necesita todo tipo de evidencia para poder tomar un medical proceso de políticas informados. A menudo vemos evidencia knowledge médica y técnica, the pero también tenemos que tener en cuenta el conocimiento, la evidencia y la forming experiencia the de las personas que tenemos que considerar mucho más cuando etc. So estamos armando esas políticas. Entonces, yo creo que ese es uno de los this elementos agenda more clave que tenemos que and reduce that gap presentar para we que currently esta see agenda that sea más orientada a la acción y reduzcamos esa brecha que vemos, de tal manera que considered esas and taken. consideraciones y contribuciones significativas se consideren y se lleven adelante. Gracias. Muchas gracias, Kira. Ahora le voy a dirigir una pregunta a Luis, y dice así: no solo los ministerios de salud deben intervenir en la participación social. La pregunta es, ¿cómo deben participar las universidades con escuelas de medicina, enfermería y obstetricia? Gracias por la pregunta. Sí, creo que el término de sociedad civil o de la autoridad, la sociedad civil involucra a muchos de estos actores, ¿no? Desde la academia creo que hay en varios ámbitos de participación, al menos en Uruguay, de la academia en comisiones u otros procesos de toma de decisiones. Y ampliarlo no solo también a la academia, las sociedades científicas y otras organizaciones que puedan contribuir en la construcción de procesos colectivos. Creo que a pesar de que se tiene una experiencia relativamente amplia en algunos procesos de consulta pública, al menos yo entiendo que la real participación social debe partir en un proceso de construcción colectiva, ¿no? Desde el inicio, en el desarrollo de las políticas, y creo que ahí es donde tenemos muchos más retos, particularmente como autoridad sanitaria, pero entiendo también como Estado en el Uruguay, y creo que la situación no es muy diferente en el resto de los países de nuestra región, en avanzar hacia eso, ¿no? En desarrollar reales procesos de construcción colectiva de las políticas. Creo que ahí está el gran reto, incluyendo a todas estas organizaciones, ¿no? Cada quien cumpliendo con su rol, la academia en particular, con la investigación, que creo que hay
un debe en particular en ese tema, al menos en Uruguay y creo que también en la región, y creo que por ahí vi a Pablo Anzalone, que hizo una tesis muy buena sobre la participación social en el sistema de salud en Uruguay, que creo que es un gran paso y que creo que a partir de eso es necesario construir desde la academia y cada una de los participantes de la sociedad en su rol en estos procesos de construcción colectiva. Gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora, la siguiente pregunta me gustaría hacérsela a Fernando. Fernando, muchas veces el Estado y sus instituciones como expresión del poder constituido tratan de tutelar, controlar y partidizar la participación social, siendo que la participación social es un esfuerzo de democratización de la sociedad. ¿Cómo lograr que sea autónoma y vinculante? Muito importante essa pergunta. É importante essa pergunta, e acá em Brasil temos uma experiência nesse último período, como é fundamental ter autonomia, aunque que os conselhos nacionais, estaduais e municipais tenham uma estrutura organizativa institucionalizada do Ministério da Saúde, pero há uma autonomia de poder decidir, influenciar e fiscalizar e incluso contribuir na planificação. Pero é importante saber que a maneira como se passa essa relação entre quem está no governo e o controle social, necessitamos muita luta. Sabemos que a tendência a haver uma tutela independente do tipo de governo é algo que necessitamos afrontar. Não é porque governo tem mais diálogo, que compreende melhor o papel do controle social, que não há uma possibilidade de tutelar, de controlar, direcionar o controle social. Então, é necessário respeitar a autonomia, pero o Estado necessita criar condições de sustentabilidade para que a economia seja exercida. O próximo ano, o presupuesto que vai para a saúde pública como todo tem corte de 23 mil milhões de reais. Estamos lutando contra esse valor, incluso na comissão que está convocada para o próximo governo. Há cortes de 60% do Conselho Nacional de Saúde e da Conferência Nacional de Saúde. E não é previsto para uma conferência de saúde mental para este ano. Então, necessitamos manter a autonomia e criar condições para que isso seja exercido plenamente. Muchas gracias, Fernando. Ahora, Walter, ¿cómo podemos asegurar la participación equitativa de los grupos más vulnerables en la participación comunitaria? Las experiencias de los colectivos LGBTIQ+, o plus, fue crítica para lograr acceso a tratamiento, equidad ante la ley y protección social de estos grupos. Y no hay mecanismos institucionales ni lineamientos claros que aseguren su participación. Walter. Sí, como yo mencioné cuando presenté, que aun cuando la región avanzó mucho en participación, todavía tenemos unas brechas que tenemos que encerrar. Y por eso mi llamado que ahora que estamos retomando la participación, no lo veamos como solo continuar donde lo dejamos, sino que tiene que evolucionar. Por ejemplo, en varios países, aun cuando hay espacios de participación ciudadana, estos están estructurados en función del funcionariado público. Por ejemplo, espacios de participación que ocurren en horario laboral para los funcionarios públicos o que solo suceden de lunes a viernes.
Estos espacios ya de entrada excluye a grupos de población que por sus labores no pueden asistir, o espacios que están estructurados en una oficina pública, ya sea provincial o nacional, que genera barreras y costos de oportunidad de participación a poblaciones que están en áreas rurales. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer es innovar en estructuras de participación que no únicamente están basadas en lo que es útil o lo que le ayuda al funcionario público, sino encontrar espacios medios donde también se buscan que todos puedan tener la oportunidad de participar en esos espacios. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es innovar las estructuras, buscar reducir al máximo las barreras para poblaciones vulnerables que las estructuras actuales, de forma directa o indirecta, les crean para participación. Y ahí hay mucho que podemos hacer en la región. Muchísimas gracias, Walter, y a todos los invitados y panelistas que nos han dado estas reflexiones. Como les dije, siempre es un problema seleccionar unas pocas preguntas, pero todo lo que ustedes han preguntado está registrado en los comentarios, ¿no es cierto?, del chat y en las preguntas y respuestas. Y este es un proceso que, como muchos han dicho, va a continuar. Quería agradecer a todos los participantes por sus preguntas, que han sido muy buenas, excelentes. Tengo una más acá que voy a atreverme a planteársela a Ernesto cuando lo introduzca, porque tiene que ver con la cooperación internacional y cómo seguimos apoyando. Y bueno, quería agradecer a nuestros invitados e invitadas por sus comentarios y respuestas. Antes de pasar a la sección de conclusiones y cierre de este seminario, queremos recordarles que la grabación de este evento, al igual que las presentaciones y demás materiales, estarán en breve disponibles en la página web dedicada a la serie de seminarios. Les compartiremos el enlace en el chat. Ahora sí, para redondear nuestra discusión sobre los desafíos de la participación social, vamos a dar el paso a nuestro colega, el doctor Ernesto Báscolo. Ernesto es asesor regional en gobernanza, liderazgo, políticas y planificación en salud de la OPS-OMS y jefe interino de la Unidad de Servicios de Salud y Acceso de la OPS. Es economista con amplia trayectoria en salud pública e investigación, doctor en ciencias sociales y con un postdoctorado en gobernanza y servicios de salud. Y quizás para introducirte, Ernesto, te planteo esta última pregunta que no la formulé a los invitados anteriores, pero te la hago a ti porque creo que tiene que ver con tus comentarios finales. Buena parte de la participación social ha sido apoyada por la cooperación internacional. Al retirarse estas organizaciones, ¿la participación disminuye o desaparece? ¿Cuál sería el mecanismo que permita su sostenibilidad? Muchas gracias por esa pregunta. Adelante, Ernesto. Bueno, muchas gracias, Hernán, en primer lugar, por haber aceptado nuestra invitación, ¿no?, para conducir este evento y haberlo hecho, sinceramente, también con tu calidad y con tu calidez de siempre, ¿no? Te lo agradecemos enormemente. Lo digo en serio. Yo, bueno, primero voy a tratar de responder a la pregunta prácticamente con un título, pero me gustaría responderla también con las reflexiones generales de lo que fue todo el proceso. Me parece que es una muy buena pregunta como para reconocer prácticamente los puntos en común de todo el debate que se ha producido hoy. Si hay algo que nos alerta, ¿no?, que nos genera como uno de los desafíos fundamentales, es que la participación social no debería ser un fenómeno episódico, ¿no?, ni relacionado con la cooperación técnica, ni con cualquier ejercicio que no logre institucionalizar los procesos en donde se articula la voz de la sociedad civil y las distintas estructuras del Estado, ¿no?, dentro del sistema de salud, incluso relacionados con el sistema de salud, con influencia sobre las condiciones de salud, pero en otras estructuras. Y eso tiene que ver cómo se institucionaliza para mí
la participación social como parte de los ejercicios de ciudadanía, ¿no? Como de alguna forma defendemos los mecanismos democráticos que no solo están alojados en los sistemas políticos, sino en los mecanismos de participación activa de la sociedad en distintas políticas sociales y en el caso de salud, obviamente. Sin duda, hay mucha riqueza en cada una de las presentaciones que escuchamos, en las experiencias con participación social en los países de la región y en el manual de participación social que nos presentó DIPA. Me gustaría de esa forma redondear esta discusión enfatizando algunos temas que consideramos claves y que son en definitiva puntos en común entre las presentaciones a las que asistimos. Hay un tema que siempre repetimos y es clave como punto de partida, que el derecho a la salud está firmemente reconocido en las Américas y está incluso inscrito en la Constitución de 19 de nuestros Estados miembros y entendiéndolo como el pilar fundamental de los sistemas de salud. Mucho hablamos sobre fortalecer y transformar los sistemas de salud, pero es crucial basar los sistemas de salud en las necesidades reales de las personas, las familias y las comunidades. Y para identificar estas necesidades, requerimos escuchar activamente la voz de la población. Necesitamos interpretar sus necesidades, sus expectativas, no solo en términos de resultados o mapa o problemática epidemiológica, ¿no? Sus propias opiniones, qué es lo que la población necesita en términos de sus expectativas. Y en ese marco, los espacios y procesos de participación son cruciales para incorporar su voz, sus intereses y creencias, no solo en la forma en que se proveen los servicios, sino también en los propios procesos de formulación de política de salud, como parte de los expositores lo han mencionado. Otro de los aprendizajes fundamentales que tuvimos de la pandemia es la relevancia de una palabra clave que es confianza. La participación de las personas, las familias, las comunidades es crucial para construir y mantener la confianza de la población, y solo con esta confianza podemos tener éxito en las medidas de salud pública. Este atributo nos dice mucho no solo de la relación entre los sistemas de salud y la población, es también entre las estructuras del Estado y la sociedad civil. Y en otras palabras, participación social es un instrumento que también contribuye a fortalecer nuestras propias democracias. Volviendo sobre las políticas de salud, necesitamos pensar las opciones para fortalecer nuestro sistema de salud, para volverlos, como siempre decimos, más resilientes ante una nueva pandemia o emergencia. Y en este marco no puedo dejar de enfatizar la atención primaria de la salud como una de las estrategias fundamentales en la que desde la Organización Panamericana de la Salud hemos trabajado con los países de la región, y justamente uno de sus principios, lo dijo James en su presentación, es la participación. Es vital que los sistemas de salud habiliten y construyen todos los espacios necesarios para garantizar que la voz y los intereses de la población sean tenidos en cuenta, tanto en relación a sus necesidades como a su evaluación crítica, la opinión crítica de la población en relación a lo que sucedió en la pandemia, en relación a cuáles fueron las debilidades de nuestros sistemas, cómo la pandemia exacerbó el impacto negativo de estas debilidades y, por qué no decirlo, el impacto negativo sobre las inequidades estructurales que tenían nuestros países. Como resaltó nuestra directora Carissa Etienne, la estrategia para el establecimiento de sistemas de salud resilientes y la recuperación en la etapa posterior a la pandemia de COVID-19 a fin de mantener y proteger los logros de la salud pública
fue aprobado por los Estados miembros de la OPS en el año pasado y nos ha dado ciertos lineamientos renovados para recuperar técnicamente, para cooperar técnicamente con los estados. Esta estrategia enfatiza la importancia de la participación social como parte integral de las funciones esenciales de salud pública, renovadas. Esto también lo ha presentado James, y de alguna forma una agenda que sirve a la transformación de los sistemas de salud y coloca como eje central la cuestión del acceso a la salud, a los servicios individuales y colectivos. También, como lo destacó nuestra directora, nuestros países deben invertir en crear, fortalecer e institucionalizar espacios distintos de participación social, donde las personas puedan informarse, participar, involucrarse, responsabilizar a los líderes y a los sistemas de salud para abordar, para conseguir una acción colectiva hacia la salud universal. Necesitamos ampliar el establecimiento, lo han dicho muchos de los participantes, de mecanismos formales, estructurados para la participación social, sin dejar de reconocer y apoyar la contribución de los procesos, incluso informales también. Y de esta manera, que realmente vamos a poder escuchar las voces de aquellos que no han sido escuchados. Es de esta manera que mejoramos el compromiso, la transparencia y la responsabilidad. Es importante que construyamos coaliciones en los países que vayan más allá del gobierno y de los ministerios de salud, para incluir a otros actores, a las personas, las familias, las comunidades y sus organizaciones sociales. Y es por eso que estamos motivados de ver todas estas iniciativas y este debate y los procesos de participación, de nuevo, de tantas personas, actores e instituciones que han sido parte de este seminario. Como ya se mencionó en este webinar, quiero reiterarlo, creo que por tercera vez, lanzamos la versión en español, portugués y francés del Manual sobre Participación Social para la Salud Universal, una publicación que proporciona un punto de partida para nosotros fundamental, dando orientación práctica a los responsables de formulación de políticas sobre cómo lograr un compromiso regular y sistemático del gobierno con la población, las comunidades y la sociedad civil. Lograr la salud universal en nuestra región requiere nuestro compromiso conjunto y colaboración. Desde la Organización Panamericana de la Salud reiteramos nuestro compromiso de proporcionar toda nuestra capacidad técnica para apoyar a los Estados miembros en el logro de este objetivo. Les felicitamos por su dedicación, les agradecemos su interés y participación en el seminario de hoy. En el transcurso de las próximas semanas les estaremos, como siempre, invitando a nuestro próximo y último seminario, en este caso virtual, de esta serie de seminarios, que va a desarrollarse el 9 de diciembre y que va a estar enfocado en el rol de la salud pública como parte indispensable de la agenda de los procesos de transformación y de fortalecimiento de los sistemas de salud en la región de las Américas. Gracias y saludos a todas y todos. Gracias, Hernán, nuevamente. Te agradezco inmensamente tu apoyo y tu participación. Muchas gracias, Ernesto, por ese excelente cierre y reflexión, muy positivo, mirando hacia adelante, construyendo sobre los avances, pero obviamente abordando los desafíos que quedan y que son muchos, pero este es un proceso que vamos a reactivar y vamos a seguir trabajando. Bueno, con eso finalmente, unas gracias finales a todas y todos por conectarse y participar en este seminario. Que tengan una muy buena jornada. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.